una nueva clase teórica en la que vamos a intentar entender cómo es la distribución tanto de electrones como de lagunas. Si bien acá pongo electrones porque, bueno, la costumbre siempre comienza uno hablando de electrón, pero en realidad lo que nos interesa es ver cómo se distribuyen en cada una de las bandas las partículas que transportan energía. Y vamos a tener que recurrir, como dije antes, a algunos conceptos que no son tan familiares para nosotros. Así que les pido un poquito más de atención que de costumbre y un poquitito más de paciencia que de costumbre, ¿no? Otro de los tópicos es llegar a la conclusión de cómo se determina esta relación de que el producto de las concentraciones en equilibrio térmico termina siendo igual a la concentración intrínseca al cuadrado. Vamos a tratar de verlo desde otra óptica como para tratar de entenderlo. Como siempre recomendamos la lectura para estas cosas. Del libro de Tremosa hacemos referencia al capítulo 4, y con un poquitito de énfasis en los apartados 4.1 al 4.3, y del libro de Selva, del ingeniero Selva, el capítulo 4. Bien. Los tópicos que vamos a tratar en esta charla de hoy, uno es el concepto de funciones de distribución, y por eso les decía que seguramente esto no lo vieron muchas veces, y otro es el de la probabilidad de transición, cómo migra una partícula de un estado energético a otro y cómo vuelve, y si va, y si viene, y por qué, las razones, ¿no? Y además tratarlo estadísticamente, que es lo que nos interesa. Y por último, hacer referencia justamente dedicado al tema de las probabilidades de migración, a la distribución que definieron en su momento Enrico Fermi y Dirac, que dieron un aporte extraordinario, fenomenal, para el entendimiento de todo esto. Así que bueno, si están dispuestos, nos tiramos a la pileta y empezamos nada. Voy a acomodar un poquitito esto, a ver si lo podemos llevar acá arriba. Ahí está. Bien. Vamos a considerar, para comenzar con esto, un semiconductor cualquiera, germanio, silicio, lo que fuera, que está en equilibrio térmico. ¿Qué significaba? Lo voy a repetir varias veces esto hasta que se nos quede bajo la piel. ¿Qué significaba en equilibrio térmico? Bueno, que se encuentra interactuando con el medio ambiente, pero solamente a través de la temperatura. No hay ninguna otra fuente de energía que actúe sobre el semiconductor. Y además, la temperatura es uniforme y constante. Y esas son las condiciones en las que vamos a analizar la ubicación de partículas en los niveles, o sea, en este caso de electrones, de los niveles permitidos en las distintas bandas. Decimos acá que para ello vamos a considerar solo el comportamiento estadístico de las partículas, porque lo único que nos ayuda para grandes concentraciones es eso, ya que ese comportamiento estadístico nos va a proporcionar un valor medio del comportamiento de las partículas. Y hablando de este valor medio, es el de comportamiento de las partículas, es que nos obliga a referirnos a lo que se llaman funciones de distribución. Recordemos que estamos hablando de partículas que tienen un comportamiento dual. Yo les expliqué en una de las primeras clases, cuando hablábamos de la energía, el efecto túnel. El efecto túnel es el mejor, valga la redundancia, el efecto túnel es el mejor ejemplo del comportamiento dual. Es decir, dadas determinadas circunstancias, el electrón se puede comportar como una partícula clásica o como una partícula cuántica. Ahora, para analizar todo este fenómeno al comienzo, lo vamos a considerar una partícula clásica. Es decir, que no está sujeta a restricciones cuánticas. Por lo tanto, el principio de incertidumbre de Heisenberg lo dejamos en el cajón, el principio de exclusión de Pauli lo dejamos en el cajón, es decir, varias cositas.
Entonces, no existiendo esas restricciones cuánticas, tenemos que entender que la energía de una partícula se la puede considerar una función continua. ¿Por qué? Porque si estuviéramos hablando de algo cuántico, lo que habría es un paquetito energético que ya no es una función continua, es cuántico, cantidad. Entonces, en este caso, la vamos a considerar una partícula clásica. De esa manera, podríamos aceptar que la energía de esa partícula resulta una función continua y que entre dos niveles cualquiera, al ser continua, la energía que hay entre esos dos niveles, podrán existir infinitos valores de energía que completan eso que llamamos banda. Ahora, la función que nos daría el número de partículas de cada nivel se llama función distribución. Pero eso nos induciría a un error. Yo hablo de acá del absurdo de aceptar que entre dos niveles de energía existan infinitas partículas, cosa que es mentira. Porque de hecho sabemos que en cualquier molde de sustancia habrá un número de Avogadro de moléculas, de átomos, ¿no es cierto? Bien, entonces, para la mecánica clásica es inaceptable, no puede haber infinitas partículas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hablar de otro concepto, que se llama función densidad de distribución, porque eso es lo que nos permite hablar de partículas en un determinado intervalo de energía. Para poder expresarlo, por ejemplo, hablando de un entorno determinado de energía, es decir, supongamos un intervalo unitario entre la energía 1 y la energía 2. La cantidad de partículas se puede determinar con esto que llamamos función distribución de densidad de distribución, perdón. Estamos hablando de los niveles de energía. Entonces, si esa función distribución la multiplicamos por el entorno de que estamos hablando, en este caso unitario de energía, y lo definimos como diferencial de energía, ese diferencial sería ese intervalo. Por lo tanto, para encontrar la cantidad de electrones o partículas, para hablar más genéricamente, en ese entorno energético, lo que tenemos que hacer es integrar esta función. Es decir, integramos entre qué límites? Entre 0 y el límite superior de la banda, es decir, en el entorno que habíamos definido. Pero comenzamos el tema haciendo referencia al estudio dinámico de las partículas. ¿Por qué? Porque son partículas que están en movimiento, los electrones no están estáticos. Aún a 0 Kelvin, los átomos están muy quietitos, pero los electrones tienen un poquitito de vibración ahí adentro, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacerlo considerando la ubicación en el espacio real, que no es muy fácil, pero vamos a tener que tratar de entenderlo. O sea, hablando de una ubicación volumétrica donde tenemos que considerar tres X, X, Y y Z. Entonces, en algún lugar, con algún trío de valores, ubicaremos la partícula. Y después, en el espacio de los momentos. Los momentos, acordémonos que momento de una partícula es la masa multiplicada por la velocidad que adquiere la partícula. Y tenía la letra P. Por eso le ponemos acá las tres coordenadas que son P sub X, P sub Y y P sub Z. Ahora, el espacio de las posiciones reales lo podemos definir como un conjunto de vectores de posición en el espacio. Y como son vectores de posición, la única forma de definirlos es mediante una longitud. Por lo tanto, la unidad será la longitud, centímetro, milímetro, lo que fuera. Con respecto al momento de una partícula, que tiene que ver, como les dije antes, con el movimiento, y se mide en masa por velocidad, el espacio de los momentos refiere a todos los vectores momento que puede tener un sistema físico cualquiera. La función
que define esto se llama función densidad de distribución y se expresa como f de x, y, z, px, py, pz, es decir, 3 variables de posición y 3 variables de momento. Mediante esta expresión, con cada 6 juegos de estas coordenadas, repito, 3 de posición y 3 de momento, se puede determinar la cantidad de partículas existentes en una unidad de volumen de ese espacio real al que hicimos referencia al principio, y además en la unidad de volumen del espacio de los momentos. Ahora vamos a ver un poquitito más con algún gráfico que puede ser un poco más didáctico. Les digo que para este análisis, cuando nos situamos en un eje coordenado donde aparecen X, Y y Z, el centro de esas coordenadas, por ejemplo en este caso, tiene dos acepciones. Una en el espacio real, y en ese caso es un punto cualquiera. Es decir, fíjense que cualquier valor que tenga X, Y y Z puede ser una ubicación. Este es un volumen unitario que responde a un valor de X, a un valor de Y y un valor de Z. Está ahí, colgadito ahí. Esto tiene que ver, repito, con la ubicación real en el espacio real, ¿no? Pero también hay que entender qué es lo que ocurre con el espacio de los momentos. Los momentos refieren a la relación masa-velocidad de la partícula. Entonces, en ese caso, cualquier valor ubicaría a la partícula en una determinada posición respecto de los momentos, pero el centro no me está hablando de que la partícula está acá, me está hablando de que la partícula estaría en reposo, o sea, 0 para cualquiera de estos valores me indicaría que la partícula está en reposo, no que está en un lugar, sino que está ahí quietita. Entonces, repito, en esta gráfica podemos determinar la ubicación física, la ubicación real en el espacio de la partícula. Y con esta gráfica podemos determinar dónde se encuentra, o sea, qué cantidad de movimiento, qué momento tiene la partícula. Obviamente, repito, si estamos hablando del punto cero acá, estamos hablando de una partícula en reposo. Y si estamos hablando del punto A0 acá, estamos hablando de una partícula que está en ese punto determinado, pero en ninguno de los casos vamos a hablar de partículas con parámetros cero. Viendo esto, yo pongo acá resulta comprensible, me parece que a esta altura ya más o menos podemos ir entendiendo de lo que estamos hablando. En todo sistema, las partículas deben estar en algún lugar del espacio y poseyendo algún momento. Es decir, no podríamos aceptar que haya una partícula que esté colgada en el placar cuando estamos hablando de un pedazo de semiconductor. Entonces, asumimos que dentro del semiconductor, en algún lugar, habrá partículas, o sea, las partículas van a estar en algún lugar y que además van a tener un momento determinado. ¿Cómo se expresa eso? Bueno, estábamos hablando de 6 variables. Bueno, para resolver esto tenemos que aplicar una integral sextuple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre dos límites impropios que son menos infinito y más infinito porque no conocemos esos límites. Entonces, ¿de quién? De la función densidad de distribución, ya no estoy hablando de función distribución, estoy hablando de función densidad de distribución. ¿Y por quién lo voy a tener que multiplicar? Y por los diferenciales de posición y de momento. Suena sencillo decirlo. Seguramente resolver una integral sextuple no es tan fácil, pero si pudiéramos hacer esto, nos daría un número que llamamos n, y que sería la cantidad total de partículas, ya sea electrones o laguna, si el material es uniforme en su estructura
y el espacio, la distribución espacial no varía. Ahora, si eso ocurre, se puede reducir a una integral triple de la función densidad de distribución. ¿Cómo sería la expresión? Esta no es este cartelito acá. Lo ponemos acá. Ahí está. Si nos resumimos a momento de las partículas, lo podemos expresar de esa manera. Entonces, esto nos daría la cantidad de partículas que tienen un determinado momento, y eso lo calculamos con integral triple. Tampoco es sencillo, pero bueno, matemáticamente se puede lograr. Ahora, hubo dos personas que se dedicaron, dos físicos, que nos van a acompañar toda la carrera, y cuando digo toda la carrera, más allá de habernos recibido, son Carl Maxwell y Louis Boltzmann. Pero ellos lo hicieron para sistemas de partículas que no interaccionan entre sí, sobre todo lo hicieron analizando gases, porque los gases tienen los átomos tan separados que los electrones que conforman la estructura de esos átomos no interaccionan con los electrones de otro átomo de ese mismo gas. Entonces, lo hicieron analizando la distribución de moléculas de gases ideales bajo la acción de la gravedad y de la temperatura. Y llegaron a una conclusión que definieron con una expresión a la que llamaron distribución de probabilidades de las velocidades de un gas. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuál es la distribución de velocidades en un gas a una temperatura determinada? ¿Y saben cuál es la respuesta? Justamente esta, la distribución de Maxwell-Boltzmann para concentraciones diluidas, que en definitiva es lo que vamos a usar nosotros cuando analicemos los semiconductores contaminados. No vamos a usar concentraciones de 10 a la 20, 10 a la 25, no, vamos a usar 10 a la 8, 10 a la 7, 10 a la 10. Son concentraciones diluidas. Pero bueno, no quiero adelantarme con esos conceptos, que los vamos a analizar en algunas slides más adelante. No obstante, digo acá, tenemos que tener en cuenta que estamos considerando la función de probabilidad de la energía. Es decir, siempre estamos hablando de qué energía tiene una partícula para saber dónde ubicarla. Es decir, probabilidad de que una partícula se encuentre en un determinado estado energético. ¿Sí? Y ello lo ampara lo que técnicamente definimos como distribución de Boltzmann. Porque en la jerga después ya no se hablaba tanto de Maxwell-Boltzmann, sino distribución de Boltzmann. ¿Sí? Para nuestro caso, que estamos tratando con electrones y lagunas dentro de un semiconductor, la expresión matemática puede surgir así. Miren, consideremos un sistema de n partículas en equilibrio térmico y a una temperatura T cualquiera, supongamos ambiente, pero que no interactúan entre sí, o sea, los átomos están suficientemente separados, me refiero a los átomos de la contaminación, está tan diluido que los electrones de un átomo no interactúan con los electrones del otro. Pero sí lo hacen con el medio ambiente, porque comparten la temperatura. Estamos hablando de que están en equilibrio térmico. ¿Me siguen? Bueno, el tema es, la función densidad de distribución para esta situación se puede expresar de esta manera. F de energía, F de E siempre es valor energético, será igual a un valor determinado A, que llamamos valor de la función en el nivel energético tomado como referencia. O sea, si yo quiero saber qué pasa en un determinado entorno energético, tengo que tomar uno de referencia. Bueno, entre acá y acá, a ver qué es lo que hay. Bueno, ese primer acá es el A, que es función de la cantidad de partículas y es función de la temperatura. Por lo tanto, esto, multiplicado por E a la menos la energía que tiene
el conjunto en el primer escalón, digamos, dividido la energía térmica. Acuérdense que constante de Boltzmann por la temperatura en Kelvin no es otra cosa que energía térmica. Si bien la expresión de Maxwell-Boltzmann para partículas que no responden a las restricciones cuánticas, es decir, Pauli, Heisenberg, tenemos que considerar que muchas veces tanto electrones como lagunas se comportan obedeciendo a las leyes cuánticas, porque estamos hablando de partículas duales, de comportamiento dual, perdón. Sobre todo en concentraciones muy débiles, ¿sí?, donde aparentemente los principios de Pauli y Heisenberg no tienen participación significativa. Sigo insistiendo en que estamos hablando de semiconductores. Podremos entonces determinar la cantidad de partículas, en este caso N0, o sea, no N0 como cantidad N sub 0, sino N al comienzo, en la primera instancia, ¿no? Cuya energía está comprendida dentro de un rango determinado, entre 0 y otro valor, y a ese rango lo llamamos delta E. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de integrar justamente la expresión de la función densidad de distribución, que era esta. Y la función densidad de distribución, acuérdense, la vimos hace un ratito, era A, que era la cantidad original de partículas. Esperen que se me está yendo todo. La cantidad original de partículas, que era función de la cantidad de la temperatura, por E elevado a un exponente negativo, que es el cociente entre la energía de ese nivel y la energía térmica. Obviamente, como estamos hablando de algo en un entorno energético, vamos a multiplicar por un diferencial de energía. Acuérdense que estamos integrando en ese entorno, entre 0 y ese delta E. Y esto, resolviendo esta integral, se puede expresar como menos la constante de Boltzmann por la temperatura en Kelvin por A, por E a la menos E sobre KT. ¿Entre qué límites? Y entre 0 y ese delta E. Como resultado, nos queda esta expresión. Que si después sacamos constante de Boltzmann por la temperatura por A como factor común, nos queda que esta cantidad de partículas será K por T por A por 1 menos E a la menos el salto de energía sobre la energía térmica. Esto estamos hablando de una partícula cualquiera en un salto cualquiera de energía. Pero si hacemos esto mismo, pero con partículas de las cuales conocemos cuál es la energía, por ejemplo, que definimos que por lo tanto el salto será E más un delta E, entonces lo podemos expresar de esta manera. Gráficamente lo vemos así, miren. En este ábaco, donde las ordenadas son la energía y las abscisas es la función, densidad de distribución, tenemos en esta curva, por ejemplo, esta es la energía que poseen las partículas. Un delta E cualquiera sería entre 0 y delta E, que es lo que analizamos al principio, entre 0 y delta E, acá, entre 0 y delta E. Ahora, si tenemos esta energía, y este es el delta E que le sumamos a esa energía, este es el espacio donde vamos a analizar qué cantidad de partículas poseen alguna de estas energías que hay acá. Por eso pongo N de E, o sea, cantidad de partículas que tienen alguna de las energías que están en este rango. ¿Y eso cómo se manifiesta matemáticamente? Bueno, aplicando la integral de la función densidad de distribución. Es decir, esa cantidad de partículas que pueden estar ocupando algún de estos niveles energéticos, se calcula como la integral entre E y E más delta E, estos dos límites, de la función densidad de distribución, es decir, A por E a la menos
Ya sabemos que A es función de N y función de la temperatura. No lo pongo de nuevo para no embarrar la cancha, ¿no? Por E, a la menos la energía inicial sobre la energía térmica. Y todo eso multiplicado por un diferencial de energía porque estamos integrando energía. Esto, resolviendo la integral, nos va a quedar como antes, K por T, por A, por E, todo esto que no vale la pena ni leerlo ahora. Y después sacaremos otra vez factor común de esto. No sé si no estaba antes, si puse la última expresión, pero bueno, nos va a quedar que la energía es una expresión como esta. N de E será K por T por A, como factor común de quién? De 1 menos E a la menos E más del 3 sobre KT. Entonces, hasta ahora hemos analizado un sistema clásico donde, si bien nos induce a un absurdo, pero es para poder resolver, para poder entender lo que está pasando. Todos los estados son continuos. Y eso dijimos que nos inducía a un absurdo de pensar de que habría infinitas partículas. No, no es así, ¿no? Ahora, en mecánica cuántica, esos estados son considerados discretos. Acuérdense lo que decía Bohr. Los estados permitidos responden a los números naturales. 1, 2, 3, no al 1,7 ni al 2,9, no. Entonces, lo que nos importa mucho es cómo hacer convivir los estados cuantificados con la definición del estado dinámico de cada partícula que proponen los 4 números cuánticos. El azimutal, el número de spin, etc. ¿no? Entonces, si es así, podemos aceptar la existencia de un número de partículas ocupando un determinado estado permitido. Ya no estamos hablando de infinitas partículas. Estamos hablando de que en un estado habrá una cantidad determinada de partículas, un número finito de partículas. Tengamos en cuenta que al no ser una función continua ahora, no tiene sentido la integración. O sea, integramos cuando la función es continua. Hay tantos infinitos límites, infinitos niveles que tenemos que integrar. Porque si no, nos ponemos a sumar uno con otro, terminamos el año del arquero. Entonces, cuando estamos hablando de niveles discretos de energía, ahí lo que podemos hacer es simplemente una sumatoria. Entonces, la expresión sería esta. La sumatoria de todos los N1 por la sumatoria de todos los N2 por la sumatoria de todos los N3 y N4, así sucesivamente, de la función. Y eso nos va a dar la cantidad de partículas en un determinado nivel. Ahora, recuerden que N1, N2, N3 y N4 no son otra cosa que los 4 números cuánticos. N, M, L y el número de spin. Vamos a seguir matemáticamente simplemente para, como digo siempre, ¿no? La matemática tiene que ser la herramienta que demuestre el fenómeno físico. Si no, todo queda en un lindo cuento, pero nosotros no somos periodistas, con todo el respeto para esa profesión, somos profesionales de la ingeniería. Entonces tenemos que respaldar matemáticamente lo que decimos. Bien, volvemos. Habíamos dicho que esto nos quedaba la expresión, esta que habíamos visto acá, se las vuelvo a citar para... Ahí está, esta que quedaba acá, cuando la acomodábamos de nuevo, a ver si me salen las palabras, sacando un factor común, quedaba en esto, ¿no? Ahí está. La cantidad de partículas que hay en un entorno, en un nivel energético determinado, termina siendo la constante de Boltzmann por la temperatura en Kelvin, por la cantidad inicial de partículas, por 1 menos la energía, la exponencial E elevado a un cociente entre el salto de energía y la energía térmica,
multiplicado a su vez por E a la menos la energía que tenía inicial sobre la energía térmica. Es otra forma de verlo matemáticamente, la misma expresión de antes, ¿no? Lo que desarmamos fue la exponencial, nada más. Entonces podemos decir, si esto lo resumimos, porque esto que está acá, miren, esto que está acá, no es más que el N0 que vimos al principio. O sea, K por T por A por 1 menos E, y lo podemos verificar, miren. Acá está. N0 era K por T por A por 1 menos E a la menos delta E sobre KT. Bueno, ahí está. K por T por A por 1 menos E a la menos delta E sobre KT. Esto es N0. Es decir, la cantidad de partículas al comienzo multiplicado por una exponencial negativa. Es decir, que la cantidad de partículas se va a ir degradando y tiene sentido. Ahora les digo por qué. Por E a la menos la energía del nivel que definimos, o sea, esto es decir, qué cantidad de partículas hay en este nivel de energético. Bueno, esta es la energía que está acá, dividido en energía térmica. No se olviden que esto es un exponente, tiene que ser adimensional, entonces energía sobre energía. Bien, ¿por qué digo que es coherente esto? Y porque me refiero a la exponencial negativa, que se va a ir degradando exponencialmente. ¿Por qué? Y porque acuérdense que cuando cuando analizamos el átomo de Bohr, los primeros niveles tenían una gran energía negativa, que era toda la que habían gastado para llegar hasta ahí, los electrones. Pero a medida que nos alejamos del núcleo del átomo, ¿sí?, cada vez van teniendo menos energía hasta que se liberan y quedan como en reposo, ¿no es cierto? Energéticamente hablando. Entonces tiene sentido que para niveles muy altos de energía, esto termine siendo un valor muy chiquitito. Imagínense si este valor no fuese cero, pero fuese un valor muy, muy pequeñito. Es decir, en el primer nivel, que esto valga 1. Entonces serán todos estos electrones multiplicados por E a la menos 1 sobre K por T. Pero si esto es un valor muy grande, es decir, estoy en otras condiciones, habré perdido una cantidad determinada de partículas a medida que voy aumentando ese valor. Resumiendo, esta expresión permite determinar la cantidad de partículas que se encuentran en un determinado y finito intervalo, finito no por lo angosto, sino por la cantidad finita, que no es infinita, en un intervalo finito de energía delta E, cualquiera sea, pero no infinito, conociendo la cantidad de partículas ubicadas en un intervalo energético del mismo valor, pero separado del anterior una cantidad de energía E, cualquiera. Es lo que vimos en este grafiquito, miren. A ver si, perdónenme que voy y vengo, pero es la única forma de entenderlo. ¿Esto qué es? Fíjense, es lo que nos está diciendo. Los intervalos son iguales, pero separados una cantidad de energía que en este caso es E. E más un intervalo igual que el anterior. ¿Dónde estaba? A ver. Ahora, si bien el término delta E no aparece en esta expresión, se ve que me comí... ¿Dónde estaba? Bueno, no importa. A ver si estaba anteriormente. Pues no lo aclaré, no importa. En el PDF que les baje y en la clase que quede grabada se va a aclarar esto, ¿no? Ese delta E puede ser cualquier valor, siempre que sea el mismo que usamos, tanto para calcular N0 como para calcular NE. Tiene que ser exactamente igual.